Mauricio, ¿podrías darnos tu opinión acerca del ecologismo? ¿Cuál es tu postura respecto a la ecología y el crecimiento económico? ¿Crees que este último perjudica a la primera, como dicen algunos? No, como dicen muchos. Mira, la ecología es la ciencia que estudia la relación entre los distintos seres vivos, los espacios que ocupan dentro de la naturaleza y las interrelaciones que tienen entre ellos, como presas, depredadores, parásitos, comensales, distribuidores de semillas, etcétera, etcétera. Eso es la ecología. El ecologismo teóricamente es la lucha por defender el medio natural. Y eso puede ser muy bueno y puede ser muy malo, depende de qué casos. Eh, pero está copado, desafortunadamente, en gran medida, no del todo, pero en gran medida está copado por gente que andaba a la búsqueda de una causa y encontró la causa del ecologismo, y entonces absolutamente fanática. Y el ejemplo, por supuesto, es Greenpeace. El crecimiento económico puede realizarse cuidando el medio ambiente. Te voy a poner un ejemplo. Los procedimientos agrícolas que tenemos en la actualidad, aprovechando la ciencia y la tecnología, los transgénicos, los fertilizantes, la, la maquinaria, el conocimiento científico de la tierra y de cómo se comporta. Si antes decía rotación de cultivos y era así como muy etéreo todo, ¿no? Y hoy hay gente que te estudia la tierra y te dice, no, mira, esto tiene tales características, tiene que tratarse de esta manera para que dentro de 30 años siga siendo fértil. ¿Vale? Y esto reduce la cantidad de tierra necesaria para alimentar a todos los seres humanos. El hambre ya no está en nuestro planeta como estaba antes de la Revolución Industrial y de la Revolución Verde de Norman Borlaug. Es decir, si ahora hay hambre es generalmente porque no puedes llevar la comida a donde hay hambre. Caso Gaza, por ejemplo. Caso Sudán del Sur en varias ocasiones. Cuando no puedes llevar el alimento a donde hace falta, se produce hambruna, generalmente por cuestiones de guerra. Pero ya no hay hambrunas como aquellas que hubo en la India hasta los años 40 del siglo pasado. Porque ahora hay alimentos suficientes para todos. Quizás hay que hacer que los alimentos se puedan plantar y producir en los lugares donde más faltasen. Y para eso hace falta tecnología, ciencia, conocimiento, etcétera, etcétera. Todas las cosas que los ecologistas suelen odiar. ¿Por qué las odian? Porque consideran que la naturaleza es pura, prístina y religiosamente intocable. Y que todo lo que toque la naturaleza es malévolo y por lo tanto debe ser anulado. Todo debe ser muy natural. Te hablan mucho en contra de la química. Los productos químicos como los fertilizantes o los pesticidas son malísimos. ¿Por qué? Porque son químicos. Oye, ¿no te has enterado que tú estás hecho de productos químicos? Principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. ¿Cuál era el potasio? Chonsp era el, el fósforo. Era el truco mnemotécnico para acordarnos de los principales elementos que nos componen a nosotros, que son químicos. No hay nada en el universo que no sea físico, que no sea un objeto y que sea químico y que no sea químico. Todos son productos químicos. Pero se ha satanizado la palabra químico para confundirlo además con artificial y para decir que lo artificial es malo, cosa que no es cierto. Una válvula aórtica, perdón, una válvula cardíaca artificial que le salva la vida a una persona, pues es un aplauso a lo artificial, ¿no? Uh, o sea, un implante coclear que le devuelve o le da el oído a un niño que oye por primera vez, se pone a llorar. En YouTube hay montones de vídeos que puedes ver de esto, porque finalmente va a oír. Es totalmente artificial. Entonces hay una posición allí que a mí me parece bien alarmante por parte de los ecologistas
radicales. Hay un ecologismo razonable, hay un ecologismo lógico, hay un ecologismo científico que busca que se aproveche al máximo la ciencia y la tecnología sin afectar dentro de lo posible el medio natural. Siempre lo vas a afectar. Si pasas caminando por un sendero en el campo, pues vas a aplastar a algún animalito. No querías, pero ahí están. Entonces, si el crecimiento económico daña en cierta medida algo en el medio ambiente, por ejemplo, si para hacer una escuela tengo que tirar algunos árboles, pues bueno, tengo que tratar de plantar esos árboles en otro lado o ver si eran árboles que son viejos y no tienen interés. Pero hay una cuestión de costo-beneficio que siempre debe equilibrarse y debe pensarse y debe analizarse, y para eso tenemos herramientas que nos dan, entre otras cosas, la ciencia y la tecnología, que los ecologistas odian. Cuando yo entrevisté al anterior presidente de Greenpeace en España, un proyecto que tuve precioso que al final nunca se hizo, tengo la grabación en crudo allí guardada, de un par de horas que estuve hablando con el anterior presidente de Greenpeace, y al final decía, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué tienen ustedes en contra de los transgénicos? Es que nosotros creemos que lo natural es mejor. ¿Tú crees? Pues es una creencia irracional y religiosa. No puedes esperar que todo el mundo funcione de acuerdo a tus creencias, ¿no? Eso es una entrevista interesante, es una pena que no. Entonces, allí me quedaré yo. Y no estoy de acuerdo en el decrecentismo porque tiene aspectos maltusianos. No, los recursos de la tierra nos están acabando. No estamos sobrepoblándonos para que los que están en los alcantilados se caigan porque los empujan los otros. No, nada de eso está pasando. Todas las experiencias, las narrativas de pánico acerca de la ecología y acerca de la vida humana y de la sobrepoblación son exageradas. Y lo que sí tenemos que actuar, por ejemplo, en este momento, más que contra otra cosa, es contra el cambio climático, porque si no va a costar muchas vidas. No se va a acabar el mundo, pero va a costar muchas vidas y va a mucho sufrimiento.